amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero. Aquí estamos todo su equipo, el equipo que siempre pues le da la bienvenida, el equipo que siempre les agradece por la fidelidad que tienen para con nosotros y las palabras que nos dicen semana tras semana. Y aquí estamos con ustedes, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canaguate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, servidora Juanita María Canaguate Rochet. Nosotros volvemos al aire con mucho entusiasmo, ahora dándole la bienvenida a la doctora que durante 2 programas consecutivos pues tenía la bandera sin el escudo. Acá la tenemos y le damos la bienvenida y auguramos una continuidad de sus servicios espontáneos aquí en el programa, además de la sintonía de todos ustedes. Yo saludo a Francisco Canaguate y también a Alcedo Ramírez, que le estoy cediendo la palabra. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescucha, le damos la bienvenida una vez más a su programa Balance Financiero, agradeciéndole de entrada la compañía que nos hacen todas las semanas. También recordar que llegamos a ustedes gracias al soporte, al apoyo que nos brindan nuestros patrocinadores. Recordarles que el contenido rico del programa lo dividimos en los diferentes segmentos como son actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con broche de oro y el segmento más esperado del mundo de los impuestos. Como siempre, antes de pasar la palabra al hermano Francisco, queremos dejarle un pensamiento para que lo reflexionen este fin de semana y toda la semana entrante. Estamos en una época muy buena para meditar, reflexionar, para nosotros prepararnos, en fin, para ser mejores personas, y eso estamos seguros que va a ayudar a que todo el país eleve su nivel general de vida. Don Francisco. Así es, Alcedo. Hoy tenemos un contenido rico y con esa bienvenida que damos a nuestros amigos televidentes y al elenco completo, estamos a punto de iniciar con ese contenido. Todavía se está escuchando el estruendo del discurso presidencial el 27 de febrero y eso será objeto también de algunas reflexiones de parte nuestra, igual que otros elementos como la colocación de bonos en el mercado que también está en el ambiente. Hermógenes. Así es, Francisco, ha puesto el tema, yo diría, central del momento, pero desde la óptica de balance financiero que tiene que ser necesariamente diferente. Así, doctora. Sí, definitivamente que es un buen momento para pues hacer nosotros también el análisis de muchos temas que se tocaron en ese discurso que dice don Francisco que todavía está, ¿verdad?, resonando y que las personas estaban muy atentas. Un discurso bien largo que queda en la historia también como uno de los más largos, en el que obviamente se tocan muchos temas de actualidad para nuestro país, de cómo vamos. Ya estamos entrando en el mes de marzo, o sea que el año va bien rápido. Con esto pues no se mueva, que regresamos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es sorprendente como cada quien, desde su óptica, desde su posición o desde sus intereses, pues ha fijado su posición frente al discurso o rendición de cuentas pronunciado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Esto el pasado lunes, feriado 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, tal rendición de cuentas tal y como lo marca la Constitución de la República. Cada quien desde su óptica, y nos asombra el hecho de que en países desarrollados, pues el presidente de la República hace su rendición de cuentas, da las informaciones, hace proyecciones, comunica lo no cumplido, que quiere decir no que intente justificarlo, sino que lo explica, lo comunica, y todo el mundo va a la normalidad a hacer sus propias proyecciones sobre sus negocios, sobre sus empresas, sobre sus proyectos, en base a las informaciones oficiales suministradas por el Estado. En República Dominicana se convierte en la comidilla, y es increíble cómo las personas que a veces nunca han tenido esa preparación técnica en que los haga meritorios para criticar, para ponderar o para elogiar o para desmeritar un discurso, pues fijan también su posición. Aquí en Balance Financiero entendemos que el presidente de la República ha hecho un esfuerzo extraordinario, primero para sentar audiencia. ¿Por qué? Porque el presidente de la República se ha popularizado, se ha vendido como un presidente que se comunica, y como él hace discursos frecuentes, ahora un poquito menos, pues pudiera haber la expectativa de que, bueno, lo que él va a decir ya lo dijo y déjame irme a la playa, ¿no? Un toque de queda, ya Juanita María, la doctora aquí, decía un discurso histórico de más de 3 horas y 20 y tantos minutos, y donde se centró en los aspectos económicos. Todos los puntos tratados en su mayoría fueron desde la óptica de lo económico. El presidente de la República es economista, Alcedo. Sí, Hermógenes, don Francisco, Juanita, amigos televidentes de Escucha, sin lugar a dudas que ese es el tema de actualidad en esta semana, el discurso del señor presidente de la República ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero, con motivo de la rendición de cuentas, que es un mandato constitucional. Nosotros queremos hacer 3 comentarios breves para pasar la palabra al hermano Francisco. En primer lugar, coincido con Hermógenes, el discurso tuvo una carga fuerte de análisis, de proyecciones, de rendimientos económicos y financieros, y de obras realizadas en todo el país. Desde ese punto de vista, yo pienso que es muy importante, porque de esa manera uno obtiene de primera mano los avances, los logros, los proyectos realizados por el gobierno. Y también el presidente ahí se fue un poquito más allá, cuando prácticamente expuso las obras que piensa realizar en este año, porque de alguna manera eso se permite de que se dé una especie de explicación de en qué se va a usar el presupuesto, los fondos públicos en este año. Ahora bien, el segundo punto, o mejor dicho, antes de pasar al segundo punto, nosotros pensamos que los pros y los contras del discurso, nosotros, la evaluación del mismo, lo vamos a dejar a la oposición, que es quien le toca hacer el juicio correspondiente. Para nosotros fue un discurso completo en el sentido de rendición de cuentas, presentación de datos e informaciones. En segundo lugar, nos gustó mucho la parte donde el presidente, yo diría, se puso el sombrero real de presidente de todos los dominicanos e hizo un llamado a la oposición, a todos los partidos, a todas las tendencias políticas,
para que se unificaran, consensuaran una especie de estrategia nacional con respecto al problema perenne del vecino país de Haití y la situación calamitosa en que se encuentra, con visos de poder, digamos, ahondarse la crisis en ese sentido. Nosotros ahí vimos a un verdadero presidente de la República, presidente de todos los dominicanos, donde le pide a todos los sectores, aunque sean opositores, que arrimen sus hombros para buscar una salida que sea consensuada. Eso nos gustó mucho y quiera Dios que dé los resultados esperados, porque necesitamos una estrategia de país, un plan de acción de país para poder enfrentar de manera efectiva la situación, vamos a llamarlo así, la situación haitiana y su impacto positivo o negativo en el país, en la República Dominicana. Y en tercer lugar, nosotros pensamos, la parte ya en cuanto a comentario, nosotros creemos que el presidente hizo bien, ¿en qué sentido? En tomarse el tiempo para que el país vea por dónde va, qué se puede esperar de su gobierno. Y cuando habló, mis compañeros del panel, del cambio. Me gustó la forma, inclusive la oratoria que usó, fue una oratoria grandilocuente, atractiva, donde decía, cambio es tal cosa, cambio es tal otra cosa. Y yo simplemente, siguiendo esa línea de razonamiento, me permito recordarle al presidente y a todos los funcionarios que según el gran Peter Drucker, la mejor manera de predecir los cambios es uno mismo siendo el agente de esos cambios. Don Francisco. Real y efectivamente el discurso concitó el interés de la población. Y así como decía Hermógenes, a veces pues se pierde interés, pero realmente era muy esperado. Es la tercera ocasión en que en su calidad de presidente y como tal gerente, principal gerente público, en la principal empresa del país, que es el Estado, era muy esperado, se concitó el interés y no defraudó en cuanto al nivel de informaciones. Yo me recordaba, guardando la distancia, en cuanto a la extensión del discurso, de cuando Fidel Castro iba a una locución pública, que eran horas y horas de informaciones de carácter fundamentalmente ideológico político. Aquí se trató de proyecciones económicas y de promesa de realizaciones de reforma trascendente. Me llamó la atención no ver entre esas reformas aplazadas la reforma tributaria. Juanita. Sí, es verdad, la reforma fiscal siempre es un tema interesante que no lo vimos en el discurso, pero yo quería detenerme sobre algo que sí muchas personas atentas a ese discurso, muchos temas, muchas informaciones, y eso es positivo y da la ocasión también a que se discutan luego y vemos que hay opiniones encontradas sobre algunos puntos. Pero esta semana justamente, y a propósito del 27 de febrero, había un diplomático, estuve conversando con un diplomático europeo que me decía, estoy sorprendido del nivel de nacionalismo del dominicano, del nivel de identidad, soy dominicano, cómo me siento, cómo cuando nos compartían la gente la música de los dominicanos, de que realmente uno se siente con esa identidad, soy dominicano y orgulloso de ser dominicano. Y yo creo que eso también es parte de lo que hay que felicitar al pueblo dominicano, de tener ese sentimiento que definitivamente lo que puede hacer es unirnos y que mucho de lo que también comentaba Alcedo es un sentimiento muy positivo, eso es lo primero. Vemos ya en algunos países europeos que ese sentimiento quizás es menor, no se dice con tanto orgullo. Sin embargo,
el dominicano se siente orgulloso de serlo y esperemos que ese orgullo de ser dominicano pues se traduzca en justamente ver qué yo puedo hacer por mi patria y no qué la patria puede hacer por mí. De verdad que qué felicidad le da a uno ver que en República Dominicana pues todos estamos orgullosos de ser dominicanos. Uno de los puntos por los que más ha sido combatido por la oposición, el gobierno del presidente Abinader, el PRM, pues ha sido el poder adquisitivo, la inflación, el índice de precio al consumidor. Y muchas personas pues lo han naturalizado, quiere decir que la inflación tiene un alto componente importado, común a la mayoría o al mundo entero, por los factores que tanto hemos debatido aquí, que se concentra en la pandemia COVID, cuyos residuos económicos todavía estamos viviendo, y también en la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, en República Dominicana se ha entendido de que es por el estilo de gobierno, y el gobierno, el presidente de la República, centró sus esfuerzos en un discurso económico, pero sobre todo enfocado hacia el poder adquisitivo, que quiere decir la comparación entre el dinero que recibe, que llega a tu bolsillo, versus lo que tú puedes comprar. Incluso se hizo notorio y causó algún furor el comparativo que hizo respecto a la revista The Economist con el Big Mac Index, que es donde se compara cuántos Big Mac, cuántos hamburgers tú puedes comprar en diferentes países con el salario mínimo, con la cantidad de dinero que tú ganas. Entonces él trajo una relatoría sobre los economistas amigos, dice amigos, que le recomendaron convertirlo en el pollo index, y él lo extendió hasta el arroz index. Sí, Hermógenes, ese fue una parte, yo diría, muy atractiva del discurso, y mucha gente la aceptó bien. Ahora, yo me quedé un poquito, vamos a decir, confundido, porque no te olvides que precisamente producto de la pandemia y producto de la escasez y del aumento que estaba teniendo el pollo, hubo un paréntesis, una apertura, una facilidad de importar gran cantidad de pollo libre de los gravámenes correspondientes. Entonces, ese índice hay que cogerlo, como uno dice, con cuidado, pero en sentido general, yo pienso que ahí el presidente no tuvo buenos resultados, porque todavía el pueblo percibe una inflación realmente alta en los productos de primera necesidad, y también, como dice siempre el hermano Francisco, que le voy a pasar la palabra antes de que termine este segmento, porque es importante sus orientaciones y sus puntos de vista. Hay que recordar también el costo financiero, la inflación en las tasas activas de interés, es decir, en préstamos, que ya los sectores que utilizan la financiación bancaria ya están percibiendo ese impacto de las altas tasas de interés. Don Francisco. Escuchaba a alguien de una manera muy jocosa, refiriéndose a ese tema, decir, el pollo no se come solo, y lo que acompaña al pollo está subiendo de precio. Por vía de consecuencia arrastra el precio. Cuando se habla de un producto en particular, se sustrae un poco de lo que es la canasta familiar. Exacto. Y volvemos al tema del poder adquisitivo de los salarios. La comparación también de un año tan distante como el 2011 a mí me llamó la atención, porque son situaciones un poco diferentes. Incluso el propio poder adquisitivo global era diferente, el tamaño de la economía era diferente, y debíamos comparar cosas iguales y muy recientes, pero fue una forma de ver la proyección que se hizo, y una forma de decirle a los ciudadanos que han bajado algunas cosas de los precios en que estaban y otras han subido. Pero realmente hablar de que no hay inflación como que choca con la apreciación que tiene todo el que se presenta a un establecimiento comercial a comprar.
porque los precios ciertamente, nominalmente están subiendo. Habría que hacer ejercicio de deflación para determinar si en términos reales han subido o no, pero el problema es que los ingresos son nominales. Exacto. Y como son nominales los ingresos, también debe compararse con precios nominales y no deflactados. Sí, claro que cómo nosotros pudiéramos como país vender la cultura de aislar lo político de lo económico. Creo que es imposible, pero lo de 2011 es tiene un componente político en el sentido de que lleva la sombrilla hasta los gobiernos de Leonel Fernández, y lo que se ha comentado es que es una manera de él elegir su competidor. Su competidor, o sea, con quién es que voy, contra quién es que voy en el ring electoral en el próximo mayo del año 2024, y que ya comienza la rebatiña política. Sí, así es, y también se hablaron de otros temas que terminaremos de ver en el próximo segmento, porque tenemos que ir a una breve pausa. No se muevan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y otro de los temas que se trataron en el discurso, un tema que fue de mucho interés tanto para los trabajadores como para el empresariado, es el aumento salarial al que se llama o se llamará al Comité Nacional de Salarios para que se llegue a un acuerdo con relación a un aumento salarial. Que toca mucho el tema de la inflación que estábamos viendo y que también el poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros queremos hacer una invitación desde Balance Financiero porque parte del poder adquisitivo de los trabajadores pasa por los impuestos que pagan los trabajadores, por la cantidad de impuestos. Y tenemos muchos años en el que la exención contributiva no se ha ajustado como establece la ley, porque siempre la ley de presupuesto ha estado en años sucesivos pues congelando este ajuste. Entendemos que el ajuste se efectúe como la ley lo prevé en principio, pues ayudaría también a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores dentro. No estamos, eliminando ni diciendo no debe hacerse un reajuste, pero como parte de ese reajuste salarial, pues también pensar en cómo el Estado puede también pues poner
su grano de arena para que pueda haber y pueda aumentar el poder adquisitivo. Ciertamente este tema de los salarios es un tema que tiene muchas vertientes. Sí, la ley 253/12, que fue el último llamado, o la última llamada reforma fiscal del año 2012, naturalmente efectiva prácticamente al año 2013, pues establece, y es porque la ley tiene su vigencia, establece la indexación de los salarios, pero yo no sé qué sería más interesante para la economía y para el poder adquisitivo de si también el arrastre en la actualización de los ITEVIS, la unificación de los ITEVIS en un 16% y la reducción del impuesto sobre la renta a las sociedades a un 25%. Lo que sucede es que tiene una coletilla como si fuera una póliza de seguro donde dice que siempre y cuando se alcance un índice, un factor de ¿cómo se llama esto, Francisco? 3.25 de presión tributaria. 3.25 de presión tributaria, el cual, se sigue diciendo, está en República Dominicana por debajo del índice de la región. Actualmente se dice que tenemos un 13%, un 13 punto tanto por ciento, y que hay países que están entre un 18 y un 20%. Entonces, tomado de ahí, es que no se han hecho los ajustes. Ahora, ¿por qué solamente hablar, y no me refiero a tu brillante exposición, sino al sentir general, por qué solamente hablar de la indexación del salario mínimo si el verdadero impacto en la economía pudiera estar en los otros factores que hemos citado? Reitero, la unificación del ITEVIS en un 16% y la reducción del impuesto sobre la renta a un 25%, Alcedo. Sí, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes y radioescucha, sin lugar a dudas que esa parte del discurso del presidente y el compromiso militante que vimos asumir en relación con una mejoría en los ingresos, en los salarios de los empleados, es otro de los grandes temas de actualidad. Ahora, luego que yo veo la excelente exposición de Juanita y los puntos que añadió Hermógenes, a mí me sigue preocupando con relación al tema salarial, de aumento salarial, el enfoque todavía muy puntual, cuando al igual que el tema de la reforma fiscal, yo veo que el tema del salario, del empleo, es un tema que debemos abordarlo de manera integral, de manera global, porque no es solamente, y ojo, jamás estamos diciendo que los empleados, los trabajadores no merecen mejores salarios, seguro que sí, pero concomitantemente con la mejoría en los salarios hay que pensar con darle ciertas oportunidades a las empresas medianas y pequeñas. Yo estoy convencido que para las empresas grandes un ajuste salarial, y como dice Hermógenes, solamente mirando la parte del salario mínimo, no representa mayores problemas, pero para empresas medianas, pequeñas, para microempresas, un aumento salarial en condiciones actuales, sin tener otro tipo de facilidades o de oportunidades, puede ser prácticamente una declaración de muerte para las mismas, o de sucumbir a la tentación de irse a la informalidad. Nosotros estamos de acuerdo con el aumento salarial, pero tampoco podemos dejar fuera las discusiones con el aumento de la productividad. Nosotros no queremos ver empleados que tienen un salario mínimo garantizado, pero que entonces no dan el esfuerzo necesario para aumentar su productividad y simplemente se cobijan en la sombrilla de la legalidad, de la obligación de cumplir con la ley, que toda empresa está obligada a hacerlo. Es decir, sin entrar en muchos detalles, pensamos que hay que mejorar salarios, pero también hay que mejorar la productividad, y el gobierno debe dar incentivos, facilidades para que las empresas puedan seguir trabajando, empresa en marcha, como dicen ustedes los contadores, pero de la misma manera tener beneficios adicionales y como empresa seguir creciendo. Y por último, para pasar la palabra a Francisco, está el sector informal, más del 58% de la economía dominicana. Cuando usted a un sector que no está siendo regulado, usted amenaza, porque voy a usar ese término aunque suene un poquito raro, con aumento de salarios, lo van a pensar dos veces para tratar de legitimar su situación e irse al mercado formal. Don Francisco.
Es importante hacer una precisión en cuanto al salario mínimo. El Comité Nacional de Salarios está facultado a ese diálogo tripartito que se hace normalmente para fijar un salario mínimo sectorial, que hay un mínimo y hay un máximo dentro del mínimo. Eso es un tema que se ha aceptado en la sociedad dominicana como válido. Al que le toca trabajar en el sector del mínimo mínimo, no le va igual que al que le toca trabajar en el sector del mínimo máximo. Ahora, el salario mínimo arrastra toda la escala salarial, porque en la medida que subo el mínimo, voy acercando a ese salario mínimo al siguiente tramo. Y aquí juega un rol, en cuanto a la inquietud de Alcedo, juega un rol que no podemos desconocer, la formación continua que ofrece una entidad oficial para esos fines, que es el Infotec. Las empresas medianas y pequeñas pueden auxiliarse para entrenar su personal del Infotec, que pagando el 1%, como tienen la obligación de pagar de la nómina, tienen derecho a ese tipo de servicios de formación para mejorar las condiciones ambientales de trabajo, la motivación del personal, porque aquí tenemos que estar claros en dos cosas. Primero, el empleador no debe ver al empleado como una carga improductiva, ni el empleado como al empleador como un mal necesario para atender las necesidades personales y familiares. Debe haber una actitud de colaboración, de entrega, de hacerse uno con la unidad productiva y que puedan crecer juntos. Porque a veces pasa que crece uno y crece mucho y los demás están colaborando con el crecimiento y no ven participación. Entonces también ese es un factor que las pequeñas y medianas empresas deben ir tomando en cuenta para lograr la identificación plena de su personal con los objetivos de la empresa. El problema de la educación técnica, la de educación continua, como dice don Francisco, y también el problema de la educación básica, que es un problema que para las empresas es un dolor de cabeza muchas veces, el nivel educativo, cómo lo estamos aumentando. Estas semanas me tocó ir en carretera a varios lugares del interior del país y en algún momento era antes de las 8 de la mañana y veía como muchos estudiantes de escuelas caminaban en medio de la carretera porque no había una acera para que ellos pudieran ir a su escuela, a la que le correspondía, y entonces pasaban, digamos, estaban al lado de los vehículos que tienen unas velocidades importantes porque la carretera muy buena, pero no tenía acera, o sea, estaba en buenas condiciones, pero sin haber pensado en que muchos estudiantes pues van caminando a su lugar de estudios. Y yo creo que cuando también pensemos en todo eso y los temas pendientes de educación, tenemos también que darle importancia a todo lo que va. Damos importancia al transporte ahora, lo que es muy bueno, el transporte de muchos estudiantes, pero también pues pensar quizá en el interior, en los pueblos, pensar que toda esa bonanza, todo eso que hemos visto que estamos creciendo como país, pues que se vea en cada rincón de la República Dominicana. Sí, son muchos factores que se asocian a la educación, porque tú dices, la docencia, que es lo básico, pero la alimentación, el transporte y la salud, las escuelas deben tener un servicio por lo menos de asistencia de primeros auxilios, así como una alimentación donde el tema de la contaminación de los alimentos y los alimentos dañados pues salga del escenario, y la calidad de la educación, valorando en su justa dimensión los profesores, el sector educativo. Dolly vive en Virginia, entonces ella cumplió 5 años y ya no está en lo que dicen la escuelita, que es el cuido,
sino que ya ha ido a kinder y sale de residencial, lo ponen en un punto y un autobús recoge a ese niño y lo devuelve a ese mismo punto y lo entrega a sus padres, y si los padres fallan, ellos esperan 5 minutos. Si los padres fallan, tienen que irlo a recoger de nuevo al punto de partida que fue el centro escolar. Quiere decir que no hay razón para que estén deambulando por las aceras. Bueno, pero si se quieren ir caminando, que haya aceras para que justamente puedan ir, que aunque hayan los transportes, yo pienso que también tenemos que tener una infraestructura que permita que nuestros niños caminen en seguridad y que pues eso es parte de las condiciones educativas que tienen. Hay muchos temas pendientes, muchas cosas en que avanzamos, otras que aún quedan por avanzar. No se muevan, que vamos a una pausa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De 39.000 millones de dólares ingresados al país por diferentes fuentes durante el año 2022, 13.700 provienen de las exportaciones. 33%. Ajá, y 10.000 millones provienen de las remesas, mientras que alrededor de 4.000 millones de la inversión extranjera. 39.000 millones. ¿Cuán cerca están esas dos variables entre las exportaciones y las remesas? Eso permite que el Banco Central, y según palabras del gobernador en su encuentro con la asociación de ADOEXPO, la Asociación Dominicana de Exportadores, y su nueva junta directiva, eso motiva al gobernador a decir que tenemos sobre 5 meses de reservas para importaciones y que tenemos un dólar que en el año 2022 se apreció en un 2%. En estos momentos hay una reducción de semana a semana de balance financiero a balance financiero de 35 centavos en el precio de venta del dólar por parte del Banco Central, que ya lo ha establecido en 55 pesos con 76 centavos, perdón, con 55 pesos con 41 centavos versus 76 centavos, 55.76 de la semana anterior. Lo preocupante es que la banca comercial apenas lo redujo 10 centavos y está promediando 56,50, abriendo la brecha entre la tasa de venta del central y la de la banca comercial en 1 peso con 9 centavos. Quiere decir que el Banco Central dice 55.41 y la banca comercial dice 56,50, 1 peso con 9 centavos. Sí, mire, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes de escucha, sin lugar a dudas, también el tema del dólar es un tema multifacético, es un tema que tiene muchas aristas y por eso, por ende, hay que tratarlo de manera integral.
como tú bien dices, en esa reunión que tú mencionas del gobernador del Banco Central con los exportadores, precisamente esa es una de las explicaciones por qué la banca privada, yo diría, tratando de hacer socia con los exportadores, está tratando de que ese dólar no se deprecie mucho, porque en la medida en que el dólar se deprecia mucho, baja mucho, entonces carecen de incentivos los exportadores para exportar. El otro punto, nosotros salimos de la 27 de febrero, que es una fecha patria donde nos independizamos, y República Dominicana ha sido siempre, como lo mencionamos en el programa anterior, una perlita que ha sido apetecida y apetecible por muchos países. Primero fuimos invadidos y ocupados por Haití, luego Francia, España, Inglaterra, los Estados Unidos, es decir, y es por nuestra ubicación. Ahora voy al punto que quiero traer, es nosotros, República Dominicana, debemos convertirnos, aparte de ser un destino turístico, estamos anclados en una posición geográfica privilegiada. Nosotros debemos convertirnos, y ahí respaldo al gobernador, en un país exportador, porque nosotros nos queda cerca Centroamérica, nos queda cerca todas las islas pequeñas del Caribe, nos queda cerca los Estados Unidos, y ya con la gran desarrollo de la industria aérea nos queda cerca Europa. Es decir, si nosotros nos convertimos en un país netamente exportador, yo estoy seguro que habremos resuelto el problema del empleo, de los niveles salariales y, ¿por qué no?, de la falta de recursos de los gobiernos para cumplir con la deuda social que aún seguimos teniendo luego de 179 años de independencia. Don Francisco. Con esta reunión con los exportadores, el Banco Central necesariamente tuvo que dar una explicación y una negociación, porque la estabilidad del dólar, que es maravillosa para el consumidor y para el importador, se convierte en una baja rentabilidad para el exportador. Y entonces ahí viene el punto de equilibrio. Así como con la ABA, el gobernador del Banco Central flexibilizó el tema del encaje para la vivienda de bajo costo y que nosotros le pedimos que lo extendieran a la parte agropecuaria, sobre todo ahora con la sequía que está afectando áreas productivas y ganaderas en la zona noroeste del país. También a los exportadores, seguro que le he dicho, vamos a esperar una época más propicia para dejar deslizar un poquito hacia arriba la tasa de cambio, de manera que haya estabilidad y que ustedes tengan rentabilidad. Sí, porque es un equilibrio, ¿no? El importador quiere un dólar barato para poder tener acceso a productos que pueda colocar en el mercado local después de liquidados o después de producidos, mientras que el exportador lo que desea es pues un reconocimiento de sus dólares cuando son convertidos a pesos. Es decir, un dólar caro para entonces ver la rentabilidad de sus negocios. De nuevo, Hermógenes, lo que queremos enfatizar es el aspecto integral que hay que tratar todos estos problemas, porque sin lugar a dudas los problemas económicos y financieros, al igual que los tributarios, son problemas complejos. Sí, tuve que lamentablemente asistir al sepelio de Diego Pimentel, un gran amigo de muchos años. Y allí la mayoría de las personas se encargó de comentar a Balance Financiero. Ellos produjeron su programa en las tertulias que se forman alrededor de la funeraria. Y entonces mandan un saludo cordial al equipo productor, cuyo saludo nosotros transferimos a los televidentes. Vamos a una pausa, doctora. Regresamos en breve. El mundo de los impuestos. Estamos de regreso en su segmento El mundo de los impuestos. Y en este mundo pues ha sido publicado recientemente un artículo de Nelson Suárez a propósito de un estudio existente sobre hay dos ideas fundamentales que fueron reseñadas.
Una, que las personas jurídicas evaden más que las personas físicas, y la segunda, que la presión tributaria en República Dominicana es muy baja con relación a la presión tributaria que existe en la región. Como este estudio trae muchas inquietudes, pues queremos plantearle estos dos puntos a don Francisco para que, como siempre, pues nos ilumine con sus comentarios. El aludido estudio se refiere a un conjunto de instituciones del área que trabajaron en conjunto, valga la redundancia, donde está la DGI, Hacienda, Economía y Desarrollo y otras entidades. Y el colega Nelson Suárez se hace eco de ella y nosotros queremos reflexionar porque no hemos visto el estudio de manera formal, objetivamente analizado, sino que vamos a hacer un comentario sobre lo que él refiere del estudio. Lo primero es que debemos distinguir entre lo que es una evasión y lo que es una desgravación por exoneraciones y exenciones fiscales. No queda claro en esa referencia cuando se habla de manera indistinta de uno y otro. No queda claro si es que las empresas hacen mayor uso de las exoneraciones por leyes especiales que las personas físicas que no tienen acceso normalmente a hacer proyectos de reinversión o apoyar proyectos de desarrollo, como puede ser la energía no renovable, como puede ser el cine, como puede ser la propia industria, como puede ser el turismo y cualquiera de estas leyes. Tampoco dice qué pasa con el ITEVIS, si se trata de no pago de ITEVIS por evasión o no pago de ITEVIS por el gozar de exención y exoneración otorgada por esos mismos proyectos de desarrollo. Hecha la aclaración que no es lo mismo hablar de una desgravación por exoneración, que es el marco legal que la autoriza, la misma ley que grava es la misma que exonera, y el empresario busca esas exoneraciones precisamente para atenuar el impacto de las altas tasas impositivas. Si la reforma fiscal se hace reduciendo la tasa, como debe ser, en ese caso no tendría sentido hablar de exoneraciones, sino que la propia empresa tendría un costo razonable de operar en materia de impuestos y podría ser tan o más competitiva que haciendo uso de las exoneraciones. Está el tema de la evasión, que no me atrevo a considerarlo como las empresas hablando en su conjunto, sino que yo le agregaría un apellido. Serían las empresas que operan en la informalidad. Precisamente una de las aspiraciones de la reforma propuesta es formalizar el conjunto de las empresas con un régimen simplificado de tributación y que tenga un costo razonable para poder ser atendida la obligación fiscal y que cumplan de manera cabal. Entonces, otro tema que queda envuelto ahí que conviene también que aclaremos es el de la persona física. Hay una confusión que se ha ido generalizando porque las personas físicas actúan en relación de dependencia y se dice de una manera casi eufórica que los de mayor cumplimiento son los asalariados porque tienen un aporte al impuesto sobre la renta bastante alto y que los empresarios pagan muy poco, pero resulta que son la misma cosa. El empresario paga en relación de dependencia porque recibe sueldo y bonificaciones de la empresa para la cual trabaja y se convierte en asalariado. Y hacemos esta afirmación por lo siguiente, por lo que señalábamos al principio del programa de hoy. El impacto que tiene la exención contributiva en el asalariado excluye más del 80% del pago del impuesto sobre la renta a los asalariados, porque su salario no pasa de 34,000 pesos. Exacto. Entonces, parecería una contradicción
señalar que las personas físicas son grandes evasoras y los asalariados son grandes cumplidores, porque estamos hablando de la misma persona. Exacto. Que juega dos roles, juega el rol de empresario y al mismo tiempo de asalariado de esa empresa para la cual trabaja. En la medida que se ha hecho distinta la tasa del impuesto sobre la renta de la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta para la persona física, hay una transferencia de decisión en cuanto a las empresas organizadas, y es que en lugar de tener una declaración con mucho beneficio para pagar el 27 y luego el 10 de los dividendos, prefieren pagar altas bonificaciones, pagar solo una tasa marginal del 25% y no pago de dividendo posterior. Entonces es una desviación que tiene la ley, que también debe ser corregida en la reforma fiscal que está propuesta y que se ha contemplado. Sí. Qué bueno esa aclaración que tiene la ley. Y a propósito de las exenciones que están en la ley y el principio de legalidad, tanto cualquier impuesto que exista debe estar contemplado en la ley, pero las exenciones también tienen que estar contempladas en una ley o en un contrato con el Estado refrendado por el Congreso Nacional, y lo que cuando se ratifique el contrato por el Congreso Nacional, pues sencillamente se está dando fuerza de ley al contrato, y por eso hablamos siempre de principio de legalidad tanto para el impuesto como para la exención, y es bueno decir lo que tiene que estar contemplado en la ley, y hay muchas oportunidades también de mejoras que se pueden hacer, muchos comentarios que enriquecen muchísimo, pero hay también ciertos parámetros de lo que establece la ley hoy en día y que hay que respetar. Sí, en lo referente a la presión tributaria, el estudio dice que en los últimos 20 años, 2001-2021, se sitúa la presión tributaria en 13.1% del Producto Interno Bruto, pero que debiera ser entre un 21 y un 24% si no hubiese la complejidad o la variedad en las tasas impositivas y las exenciones. Y a ese respecto dice de que no tuviéramos tan altos niveles de incumplimiento, debería ser entre un 21 y un 24% del PIB, pero los niveles de exenciones y exoneraciones, gasto tributario, de alrededor del 4.5% y la evasión 5.9%, le resta un total de 10.4% a la presión tributaria, quedando un 13.6%, que es lo que percibe en promedio cada año el Estado. Esos son unos numeritos muy interesantes, yo diría de tomarlo como punto de referencia o como objetivo, porque sin lugar a dudas, elevar la presión tributaria de un 13 a un 17, a un 20, solo a mi humilde entender puede hacerse a través de una reforma tributaria integral. El otro punto que yo quiero enfatizar antes de pasar la palabra a Francisco y a Juanita es que me alegró mucho esa explicación tan extensa, tan sencilla, pero veraz que dio Francisco, en el sentido de que la gente tiene que entender que la tributación debe ser como cuando vamos a una actividad que todos vamos a disfrutar y hacemos el famoso serrucho, que cada quien aporte de acuerdo a sus posibilidades, pero no nos gustan esas fiestas o esas actividades donde solo unos pocos pagan y hay la mitad o más de la mitad que prácticamente disfrutan de la actividad pero no contribuyen en nada. Lo importante es un sistema tributario justo que cuando se haga como Dios manda, como lo ha presentado muchas veces don Francisco, va a ser justo, equitativo, van a aumentar considerablemente las recaudaciones, habrá una buena presión tributaria y estaremos todos mejores, porque ese es el objetivo central de una reforma tributaria integral. Don Francisco. Sí, mejoraría la concentración del ingreso que hoy existe, mejoraría la calidad de vida de la población. Definitivamente la invitación a que esa reforma fiscal no se haga esperar más y que en esa reforma pues todos paguemos la cuenta, todos contribuyamos, todos seamos realmente disfrutamos, pero todos también
somos partícipes en esas recaudaciones, todos aportamos al Estado, y si se disminuyen las tasas, pues evidentemente que las empresas cumplirían con mayor, digamos, con menos tentación, como decía el hermano Alcedo hace un momento, de estar en la informalidad o de buscar mecanismos o leyes especiales que puedan pues eliminar y distorsionar el sistema. Sería mucho más claro, mucho más simple para todos, y definitivamente aumentaría las recaudaciones. Sí, ese aumento en las recaudaciones debe redundar en la calidad de vida del ciudadano y sobre todo mediante una administración pulcra de esos recursos que permita que cada quien cada vez más pueda comprar mayor cantidad de pollo y mayor cantidad de libras de arroz ya indexados. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada.